el cubo. Vamos a encontrar un impedimento, ¿no es verdad? La sangre que tiene que circular libremente, aquí ya no va a circular tan libremente, se va a estrechar el tubo. Entonces ese es un impedimento, un obstáculo. Normalmente no hay estos impedimentos en los vasos, ¿sí? Excepto en algunas partes donde también los vasos hacen ciertas flexuras muy pronunciadas. Pero el principal impedimento que va a encontrar el flujo sanguíneo es el radio de los vasos, ¿sí? Es decir, un vaso muy estrecho va a impedir que circule la sangre con rapidez y en cantidad. Un vaso más ancho va a permitir que pase más sangre y a mayor velocidad, ¿sí? Entonces, ese impedimento, esta resistencia al flujo, está dado en la mayor parte de los vasos de manera fisiológica. Esto se pone de manifiesto cuando, por ejemplo, un tejido cualquiera las células de este tejido están recibiendo una cantidad de sangre, ¿no? Está llevando oxígeno, nutrientes como glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, y si este tejido está en reposo, como en este momento los músculos de todos nosotros no estamos en actividad física, ¿cuánto de oxígeno, de glucosa, de aminoácidos, de ácidos grasos están recibiendo? Lo mínimo necesario para que cumplan con su función en reposo. No les falta nada, pero tampoco les sobra. Están recibiendo exactamente lo que necesitan. Pero ¿qué pasa si entramos en actividad? Necesitamos más oxígeno, más glucosa, ¿no? Y entonces, ¿cómo hace la sangre para llevar, o el sistema circulatorio, cómo hace para llevar más sangre a esta zona para que llegue más oxígeno, más glucosa? Lo que sucede es que se dilata el vaso, ¿sí? Esta arteriola se va a hacer más ancha y va a llegar más sangre, ¿no? Entonces, ese mecanismo de vasodilatación y vasoconstricción es el que va a determinar la resistencia, ¿no? Cuanto más dilatado esté un vaso, menos resistencia hay. Cuanto más contraído esté un vaso, más resistencia, ¿no? ¿Está claro? Entonces, ¿cómo se mide la resistencia? Se calcula a partir de las determinaciones de la presión y de la diferencia de los dos puntos la diferencia de presión entre dos puntos. La fórmula de la resistencia no es nada más que resistencia igual diferencia de presión dividida entre flujo. Si ustedes ven, entonces, esta es otra variante de la ley del flujo, la ley de Ohm, ¿no? Si quieren, la ley del flujo sanguíneo dice que el flujo es igual a diferencia de presión sobre resistencia, y la presión es igual a flujo por resistencia. Todas estas tres fórmulas están relacionadas, ¿no? Es decir, si yo quiero saber la presión, entonces ¿qué hago? Llevo resistencia a este lado y voy a tener resistencia por flujo igual presión. Es despejo, como es la misma fórmula, para encontrar la relación. En el caso de la resistencia igual a presión sobre flujo, ¿no? ¿Está claro? Esas son fórmulas matemáticas, físicas, ¿no? Entonces, todas estas tres relaciones, estas tres variables, están interrelacionadas entre sí. Y podemos calcular la resistencia a partir de la diferencia de presión sobre el flujo. Puedo
calcular la presión a través de multiplicar el flujo por la resistencia, puedo calcular el flujo a partir de dividir la diferencia de presión entre las resistencias. Bien, ¿con qué medidas, cuál es la medida para la resistencia? Las unidades de resistencia periférica, PRU. Estas unidades de resistencia periférica están dadas por la diferencia de presión entre dos puntos y divididos entre el flujo sanguíneo, ¿no? Si la diferencia, fíjense, para encontrar la unidad de resistencia periférica en el organismo, es que el flujo sanguíneo que atraviesa la aorta está a razón de a 100 mililitros por segundo, 100 mililitros por segundo. Y la diferencia de presión es de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Entre la aorta y la cava. Entonces, si yo divido 100 entre 100, ¿cuánto voy a tener? 1. Entonces, la unidad de resistencia periférica es 1, para que la sangre circule libremente en reposo, ¿no? Cuando usted está en reposo, circula 5 litros por minuto, sale 5 litros del corazón, y esos 5 litros dan una vuelta por todo el organismo en un minuto. Si aumenta la resistencia periférica, por ejemplo, si todos los vasos se contraen al mismo tiempo, esta unidad de resistencia periférica puede aumentar hasta 4. Si todos los vasos se dilatan, las unidades de resistencia periférica pueden disminuir 0,2. Se utiliza poco esta unidad de resistencia periférica, más que nada como información. La que sí se utiliza son las medidas de la presión, del flujo, ¿no? La cantidad de sangre, la presión arterial. De hecho, a aprender a medir la presión arterial. Aquí tenemos la resistencia vascular, calculamos la diferencia de presión, 100 milímetros de mercurio y 100 litros por segundo, vamos a tener una unidad de resistencia. Aquí le falta la E, mililitros por segundo, no 100 metros por segundo. Parece más una medida de velocidad, ¿no? Lo que tenemos aquí es 100 mililitros, porque metros por segundo es de velocidad y mililitros por segundo es de flujo, otra medida, ¿no? Es una cantidad. Entonces, si todos los vasos se contraen, aumenta a 4 unidades de resistencia. Cuando se dilatan, pueden disminuir a 0,2 unidades de resistencia. Bien. Creo que, a ver, esta característica del flujo sanguíneo es importante tomar en cuenta, que se conoce como la ley de la cuarta potencia, la ley de Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb, de la conductancia también? Dice que si un vaso sanguíneo se dilata y se duplica en su radio, o en su diámetro también, aquí podemos hablar del diámetro, ¿verdad? Aquí el diámetro de este vaso es igual a 1, y el diámetro de este otro vaso es igual a 2, se duplica entonces el diámetro. ¿Cuánto aumentará el flujo sanguíneo, la cantidad de sangre que atraviesa? Si se dobla, se duplica el diámetro. ¿Qué opinan?
multiplica y se duplicará también el flujo, ¿sí? El doble. Si está pasando 1 litro de sangre, se duplica el diámetro, va a pasar 2 litros de sangre. ¿Sí? No es así, porque acá estamos hablando de una circunferencia. No es. Ven que cuando se duplica el diámetro, aumenta 16 veces el flujo. A esto se conoce como la ley de la cuarta potencia. Es como si eleváramos a 4 el flujo, ¿sí? Y va a aumentar 16 veces el flujo. Fíjense, si se aumenta 4 veces el diámetro, puede aumentar 256 veces el flujo. Esto hace que pequeñas modificaciones en el diámetro de los vasos hagan que se incremente enormemente el flujo o que se disminuya también el flujo. Por ejemplo, un vaso se puede contraer un poquito y ya hay mucho menos sangre de la que estaba llegando. O se puede dilatar un poquito y aumenta muchísimo la sangre de la que estaba llegando. Aquí pueden observar, este es un punto por donde pasa una cantidad de sangre, ¿no? 1 mililitro, digamos. Si se duplica, vean, ya va a pasar 16 mililitros. ¿Por qué? Porque ya no va a pasar solamente mililitros, sino alrededor, hay más. Además, aquí ya el flujo laminar también va a estar empezando a funcionar con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque los que van al centro circulan con más velocidad que los que van a los costados. Y cuanto más ancho es el vaso, vean, más sangre va al centro y la que va a los costados, ¿no? Bien. Entonces son características del flujo sanguíneo. ¿Recuerdan el hematocrito? Hemos visto en anteriores clases cuando hemos hablado de los glóbulos rojos, ¿no? El hematocrito, ¿qué es? No es nada más que el porcentaje de glóbulos rojos que está en la sangre. En este caso, vamos a ver el hematocrito desde el punto de vista de la viscosidad de la sangre. ¿Ven? Y cómo el hematocrito y la viscosidad de la sangre, que están determinadas por el hematocrito, van a producir una resistencia al flujo sanguíneo. ¿Qué pasa cuando la sangre, el hematocrito normal, si ustedes recordarán, varones de 42 o 38%? Esta, a 42 o 38% representan los glóbulos rojos y los blancos y las plaquetas, aunque son mínimas la cantidad de glóbulos blancos y de plaquetas, ¿no? Con relación a los glóbulos rojos. Fíjense, este hematocrito entonces de 42 en el varón está determinado por un 42% de glóbulos rojos que están en la sangre y un 58% de qué? De plasma, ¿no? Ahora bien, esta relación de glóbulos rojos frente al plasma va a determinar la densidad o la viscosidad de la sangre. Estamos hablando de que la sangre sea más espesa o menos espesa. ¿Ven cómo esta viscosidad es importantísima para que la sangre fluya a una velocidad determinada y a una cantidad determinada por las arterias? A un hematocrito de 42, la viscosidad de la sangre es aproximadamente 3 veces mayor que la viscosidad del agua. El agua tiene una viscosidad de 1. Hagamos una comparación. Si yo hago caer agua por
bombilla, ¿no? Estas para tomar líquido, ¿no? Una cañería delgada, hago caer agua, ¿cómo va a caer? Rápido, ¿no? Pero si con la misma bombilla hago caer miel, ¿cómo va a circular la miel? Lentamente. El espesor